Durante toda la semana tenemos una columnista estrella, una de las tantas columnas estrellas, pero no la menos fulgurante. El sexo viene de la mano. Acá está Florencia Muchico. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal, chicos? Buen día. Un gusto de saludarte. Justo hablando de temas de nunca acabar, ¿no? Espera que se puso gomoso el micrófono. Ahí está. Espera, ahí. Ah, mira, Ahí si está, lo podemos no ubicar toques más. más. No lo toques más. Es que me tapa la cámara. Sin mano, pero... Me tapa la cámara. Sin manos es mejor. Bueno, no sé qué hacer. Que Está bien. el departamento técnico de la radio se ocupe. Yo no me ocupo más. Mira, Florencia, ahí se escucha. ¿tenés un Ahí se tema escucha, ¿eh? preferido para hablar hoy? ¿O querés que exponerte a nuestros cuestionarios? Podríamos hablar de varios temas. Podríamos comenzar hablando de temas agradables como el orgasmo, por ejemplo. El orgasmo. Me gusta. Siempre ¿Cuál es es la interesante. función del orgasmo? Se preguntó Wilhelm Reich, libro señero de la década del 70, por ahí. La función, lógicamente, es el placer y la autosatisfacción. Ujú. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Pero bueno, convengamos que las personas, por lo menos las que nos consideramos sexuales, ¿sí? Perseguimos el orgasmo. Es el fin principal, último, ya sea de una relación estable o no estable, ocasional. De hecho, el orgasmo es lo que empezaría por marcar que una relación sexual en un comienzo es eminentemente egoísta, ¿sí? Porque el otro estaría significando un objeto con el cual me estimulo. Obviamente que después la afectividad empieza a convertir esto en una recíproca. Dale, vos también, dale, ok. No, pero es verdad, una cuestión más solidaria de que el otro también obtenga placer y demás. Claro, es que eso, bueno, lo que pasa es que eso, en algún momento vos mencionabas la cuestión de las primeras veces. Las primeras veces son torpes porque a veces estamos más ocupados de obtener nuestro propio placer que el del otro. Y a veces la búsqueda obsesiva por el placer del otro también puede resultar en una torpeza. El tema es que el sexo es una conducta eminentemente egoísta y que en la medida que vamos sumándole emociones, sentimientos, afectividad y amor, empezamos a delegar el placer en el otro y a dedicarnos realmente a buscar el placer de la otra persona. Ahí es donde se genera esa recíproca. Pero en un principio es egoísta, lo que yo busco es mi placer. Vos sabés que hace un tiempito veía uno de los tantos videos que circulan, los youtubers y qué sé yo, estas cosas de ahora de la modernidad, una que se llama Dani Lachepi, donde se quejaba de que había mucho cunilingus, mucho juego previo, ¿no? Y en esto que vos decís, en esto de intentar satisfacer al otro, por ahí, visto desde el receptor, se le está yendo la mano al emisor. Pero también hay gente que prefiere llenarse con la entrada. Es decir, con el antipasto, jamón con runza, después capaz que le gusta más que el asado. ¿Qué rol juega la comunicación? Bien, antes que nada te hago una aclaración. Solemos decir mucho que dejemos de hablar de juego previo, porque hablar de juego previo pone al sexo en una posición muy penecentrista, ¿sí? Penecentrista desde el punto de vista de que la sociedad, la gente va a considerar sexo a la penetración en sí misma. Y esto es algo que muchas veces a las personas que padecen determinadas cuestiones relacionadas a la sexualidad que les impiden la penetración, los hace sentir totalmente extraños, como bichos absolutamente extraños, ¿no? Entonces hablamos de que todo es sexualidad. La famosa previa es parte del juego sexual. Sí, o también tiene que ver con la heteronormatividad, digamos, porque una pareja de mujeres, por ejemplo, ¿cuál sería la parte previa y la parte del sexo en sí, digamos? Sí, igual ojo que hay cuestiones muy fantaseadas respecto de los roles en la homosexualidad. Como por ejemplo pensar que todos los varones son o pasivos o activos. Y esto no necesariamente es una regla de que si uno es activo el otro tiene que ser pasivo. A veces son roles que se dinamizan y que se intercambian. Y respecto de las lesbianas, hay lesbianas que gustan de la penetración y que obviamente utilizan elementos extra en sus relaciones sexuales. Entonces
A veces también se le llama previa a la penetración o al juego sexual en sí mismo. Entonces, esto también, bueno, volviendo a la heteronormatividad, es como que tuviéramos una regla que nos indica cómo se supone que deben ser las relaciones sexuales y todo lo que salga de ahí se supone que no es normal. Mal hecho. Pero bueno, también es cierto que, a ver, esto va en el gusto de cada uno. Hay personas que disfrutan enormemente del sexo oral y que se quedarían en el sexo oral. Hay personas que inevitablemente van a esperar algo más en la estimulación en el sexo oral. Hay hombres, hay mujeres que prefieren el orgasmo antes de la penetración. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el cunilingus, digamos, lo que sería el sexo oral femenino, la mujer va a preferir probablemente el sexo oral para el orgasmo. ¿Qué dicotomía esto de haber empezado hablando de lo que va al final, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los orgasmos múltiples? O sea, ¿eso solo le sucede a las mujeres? Es un mito que solamente le sucede a las mujeres. Sí es cierto que el orgasmo en el varón está muy asociado a la eyaculación y esto hace que muchas veces los varones tiendan a pensar que no hay posibilidad de tener más de un orgasmo en una relación sexual. De hecho, el varón puede haber eyaculado y haber tenido su primer orgasmo y en el caso de poder seguir sosteniendo un grado de tumescencia del pene, de la erección, seguir estimulándose puede promover a un nuevo orgasmo, o a veces la sensación orgásmica se tiene antes de la eyaculación. Sí es cierto que casi que en todos los casos acompañado de la eyaculación va a estar acompañado de un orgasmo, pero en realidad es muy relativo. Pero también al mismo tiempo. Exacto, pueden no darse al mismo tiempo. Y también es cierto que no todas las mujeres son multiorgásmicas o pueden lograr el multiorgasmo, ¿sí? Y tampoco hay que preocuparse por eso. Porque también, de la misma manera que se ha hablado de la teoría del único orgasmo en el varón, se ha hablado de que las mujeres podemos tener miles de orgasmos. Todas las mujeres no lo logran. Se pueden utilizar un montón de técnicas, se puede probar con un montón de cosas, pero a veces no se logra. Por una simple razón. Algunas mujeres, luego de haber obtenido el orgasmo, principalmente por la estimulación del clítoris, independientemente de estimulaciones múltiples que la puedan excitar, a veces la misma estimulación del clítoris de la misma manera constantemente puede generar dolor o molestia. Entonces, esto inhibe que esa mujer pueda lograr otro orgasmo. A veces intentamos con otras técnicas, pero... Parece haber casos donde un terremoto hace que necesite un rato como para salir, y otros casos donde un terremoto es simplemente una zona sísmica donde puede haber 20. Claro. Llegado ese momento, ¿no? Claro, el tema es la escala de Richter en la que se da el orgasmo. Claro. ¿Existe la eyaculación femenina? Viste que hay algo como un fetiche o algo que se llama squirt, creo. Squirt, el famoso squirt. ¿Existe o es medio mito o cómo funciona? A ver, no existe en sí mismo como un fenómeno que debiera darse de manera automática. Vamos a decir la verdad. Lo que esa mujer eyacula es orina. ¿Sí? Digamos, porque en algún momento, inclusive si la gente se mete en internet, puede llegar a leer que las glándulas de Skene, que son unas glándulas que están cerca de la zona de la uretra, acumulan líquido y ese líquido es el que se expulsa durante la eyaculación. La realidad es que las glándulas de Skene no tienen tanta capacidad para acumular líquido. Lo que hace a la eyaculación en sí mismo tiene que ver, sobre todo en el varón, con unas glándulas que están cerca de la zona de la próstata, que son las que acumulan el líquido seminal. Por eso es que las eyaculaciones en el varón tienen un determinado volumen, ¿sí? Pero la realidad es que no necesariamente es algo que sucede de manera espontánea. ¿Ha habido mujeres que afirmasen que les sucedió de manera espontánea? Sí. La mayoría de las mujeres lo que hacen es, o por lo menos las mujeres que por ahí han entrenado esto, es
retener la orina y en el momento del orgasmo aprender a expulsar la cosa, que es bastante difícil, porque eso les da placer. Pero en términos fisiológicos, en términos fisioanatómicos, la eyaculación femenina no existe, no es un fenómeno tal como una eyaculación equivalente a la eyaculación del varón. Datazo. En un rato seguimos con Florencia Muchico. ¿Sabes qué te quiero preguntar? Te lo dejo ahí. Te Dale. dejo picando. El famoso sexo tántrico, que en algún momento Sting dijo que se pasaba, no sé, 48 horas dándole y dándole.